Hola a todos los embajadores de Cristo de Ojos de Agua. Es una bendición para mí poder compartir con ustedes hoy la palabra de Dios. Mi nombre es Eben Vega y espero que este mensaje sea de mucha bendición para sus corazones. Bueno, quisiera compartir con ustedes una historia que está en la Biblia y se desarrolla en el libro de Primera de Samuel, capítulo 29 y capítulo 30. Vamos a leer primeramente los versículos 1 al 9 del capítulo 29. Y dice así: Los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel, y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañeros de asiento y de 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Y dijeron los príncipes de los filisteos: ¿Qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos: ¿No es este David, el siervo de Saúl el rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y dijeron: Despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla. No sea que la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? ¿No es este David de quien cantaban las danzas diciendo: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000? Y Aquis el rey llamó a David y le dijo: Vive Jehová, que tú has sido recto, y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy, mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en paz, para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David respondió a Aquis: ¿Qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día en que estoy contigo hasta hoy, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Y Aquis respondió a David y dijo, versículo 9: Yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho: no venga con nosotros a la batalla. Ahora vamos al capítulo 30 de Primera de Samuel y vamos a leer los versículos 1 al 8. Versículo 1 en adelante dice así: Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían matado ni dado muerte, sino de los que habían llevado al seguir su camino. Versículo 3. Vino pues David a los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Versículo 7. Y David dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: Yo te ruego que me acerques el ephod. Y Abiatar acercó el ephod a David. Versículo 8 y final.
Y David consultó a Jehová, diciendo: ¿perseguiré a estos hombres? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Amén. Bueno, el título de este mensaje se titula Dios devuelve lo perdido. Dios devuelve lo perdido. Bueno, quisiera contarte un poquito del contexto de esta historia. En primer lugar, David estaba huyendo de las amenazas de muerte y la constante persecución del rey Saúl en contra de este joven que fue vencedor del famoso gigante Goliat, ¿no? Bueno, huyendo y escapando, David llegó a vivir entre los filisteos por un año. Ya no tenía escondites en Israel, así que se establece en un lugar llamado Siclag. Y allí estaba David, sus 2 esposas y su cuerpo militar personal compuesto por 600 hombres quienes traían consigo a sus esposas e hijos. Tiempo más tarde, los filisteos entran en guerra contra Israel. Y esto dejó a David en una situación compleja, porque David era un hombre de guerra y estaba viviendo junto a los filisteos. Como que de alguna manera David le debía honra a Aquis el rey y a los filisteos. Entonces David junto a sus hombres se unen a las filas del rey Aquis, y es entonces cuando los filisteos reconocen al famoso vencedor que mató a su gigante llamado Goliat, y los filisteos se incomodan con la presencia de David en la batalla, así que los filisteos reclaman al rey Aquis y le dicen: ¿acaso iremos con el yerno del rey Saúl a la batalla? Había una especie de desconfianza contra David, puesto que David tendría que haber estado viviendo con Saúl en las tierras de Saúl, pero a causa de que David estaba huyendo de las amenazas de Saúl, llegó a vivir allí con los filisteos. Y los filisteos pensaban que la mejor manera en que David recuperara la confianza del rey Saúl era volviéndose enemigo o traicionando a los filisteos con los que estaba viviendo. Así que esto provocó un ambiente de inseguridad. Así que había un ambiente de desconfianza. Y aunque el rey Aquis intentó defender la lealtad de David, no consiguió nada. Así que mandaron a David y a toda su milicia de regreso a su casa. Lo más terrible de esta historia es que cuando David y sus hombres llegan a Siclag, los amalecitas habían invadido el Negev y a Siclag, que era el territorio de David. Los amalecitas habían atacado el lugar por la espalda mientras David y sus hombres iban camino a enfrentarse en la batalla junto al rey Aquis. Y con esta estrategia se llevaron cautivas a las mujeres, los jóvenes, los ancianos y todos los que estaban allí. También prendieron fuego al territorio y robaron todo lo que pudieron para tomar por botín de guerra, como se hacía de costumbre. Bueno, los hombres de David estaban desanimados, lloraron hasta que se les acabaron las fuerzas para llorar. El enojo también se apoderó del corazón de los valientes guerreros y en la impotencia general del ambiente intentaron como apiedrar a David. Esa fue una conversación que se dio entre los hombres que en la impotencia querían matar a David por lo que había ocurrido, porque David los llevó a un campo de batalla y en medio de ese camino atacaron a sus mujeres, se llevaron a sus hijos y esto desató el enojo en contra de David. Así que David no estaba en una muy buena situación. Definitivamente David no estaba pasando un buen momento. David se enfrentaba a una de las situaciones más difíciles de su vida.
Y bueno, quiero compartir con ustedes 3 puntos de cómo David enfrentó esta situación. Número 1, aislamiento. Bueno, David fue obligado a aislarse. Mientras que todos iban a la guerra, David fue enviado a su casa. Bueno, no sé cuántos de nosotros nos hemos sentido aislados como David. No solo por las condiciones globales que estamos viviendo por la cuarentena y por el tema del coronavirus, sino también porque de alguna manera esta situación que estamos viviendo ha provocado que algunos tengamos que vivir la aislación forzada. Por ejemplo, algunos trabajadores de la salud se ven obligados a aislarse de los que aman para cuidarlos porque hay temor en el ambiente. Quizás los enamorados también han tenido que poner en pausa sus noviazgos y sus relaciones. Si tú a lo mejor tienes alguna relación, estás pololeando o tienes algún noviazgo, tal vez has tenido que verte obligado a aislarte o detener el noviazgo o tu relación por alguna medida de precaución y te hace esto vivir en un sentimiento de aislación. También los estudiantes en este tiempo han tenido que paralizar sus clases presenciales y han tenido que trasladar las universidades y sus estudios hasta sus casas y tienen que estudiar en sus habitaciones y están allí. Así que eso también ha sido muy complejo. Y bueno, finalmente la iglesia. Nosotros como jóvenes nos hemos tenido que enfrentar a la aislación. Y bueno, aunque hemos tenido que aislarnos por las razones evidentes, o no solo eso, sino que también hay personas en las que han tenido que forzosamente han tenido que aislarse. Y si alguno de ustedes en este minuto que está viendo este video ha sido aislado por algunas personas o por alguna razón, alguien te ha aislado producto del temor que ha ocurrido en el ambiente o por las situaciones que estamos viviendo, quiero decirte que puedas buscar refugio y que puedas tomar fuerzas en la presencia del Señor, tal como lo va a hacer David en esta historia. Bueno, quiero ir al segundo punto. Número 2, fortalecimiento. En el versículo 6 del capítulo 30, David se fortaleció en Jehová su Dios. Aquí encontramos una de las frases geniales en este pasaje, porque encontramos que David encontró fuerzas en Jehová su Dios. Encontramos esta frase, que David encontró fortalezas en Jehová su Dios. Bueno, esto es importante y es clave dentro del rasgo de David, porque David no busca fuerzas en personas externas o en alianzas que él pudo haber hecho. La verdad es que David buscó fortaleza en Jehová su Dios. Ahí encontramos en el versículo 6 del capítulo 30 esta frase famosa que dice: y David se fortaleció en Jehová su Dios. Y bueno, esto es sumamente clave dentro del rasgo de David y es un desafío para nosotros, porque la Biblia habla de David como un hombre conforme al corazón de Dios. Y bueno, alguien que tiene un corazón conforme al de Dios, también tiene una confianza que se deposita en Dios y una seguridad que se basa en su Dios. Entonces, quiero hacer énfasis en esta frase porque muchas veces nosotros nos vemos impulsados a buscar fortaleza en cualquier medio externo que no viene de Dios. Y yo quiero desafiarte en este día que tú puedas tomar fortaleza y puedas buscar refugio en la presencia de Dios. No en alianzas, no en consejos externos, no en lo que están diciendo los medios de comunicación hoy día, sino que puedas encontrar refugio y confianza y fortaleza desde la misma presencia de Dios, porque eso te va a
dar la dirección apropiada en medio de estos tiempos. Ahora hay que mantener las precauciones normales dentro de lo que estamos viviendo en este periodo de contagio, de cuarentena y todo lo que el coronavirus ha provocado, pero no así debemos descuidar también las medidas de protección de nuestra alma, de lo que está sintiendo nuestro corazón y de todo lo que está recibiendo nuestra mente en estos tiempos. Así que te animo a buscar fortaleza y a buscar refugio en la presencia de Dios. David buscó fortaleza en Dios y esto le dio una parada muy diferente frente a todos los hombres que estaban descorazonados, que estaban desanimados y algunos enfurecidos en su contra. Esto también quiero compartirles ahora el tercer punto, que es direccionamiento. Bueno, dentro del capítulo 30 encontramos el versículo 8, en donde encontramos la frase que dice: y David consultó a Jehová. Este es otro rasgo clave e importante en el carácter de David, porque David nuevamente no consulta a sus alianzas que él pudo haber formado como hombre de guerra, no consulta a algunas amistades o algún tipo de persona en particular. David lo que hace es consultar dirección a Dios. Y en este punto llamado direccionamiento, quiero que sea de la manera más práctica para nosotros, porque es importante para nosotros tomar dirección de parte de Dios. Nosotros muchas veces nos vemos impulsados también a buscar direcciones por nuestro propio juicio, pero lo importante es que David ni siquiera considera su propio juicio ni su propia opinión para tomar una decisión, sino que pone en pausa todo lo que estaba sucediendo a su alrededor, los llantos, la gente que estaba enfurecida, la gente que estaba con impotencia en contra de David, la gente y los guerreros estaban tan enfurecidos que querían apiedrarlo, así que el ambiente estaba tenso y estaba muy entristecido el ambiente, todo estaba muy denso, y David no toma inmediatamente una determinación, no toma una decisión inmediata. David no es impulsivo. David lo que hace es detener lo que está sucediendo y va a la presencia de Dios a consultar dirección con Dios. Qué importante es que si te estás enfrentando a algún trabajo, si te estás enfrentando a quizás alguna decisión importante en este tiempo, qué importante es consultar dirección a Dios. Así que yo te animo de la manera más práctica de que antes que tomes una decisión, que puedas buscar la dirección de Dios. Antes que tú tengas que tomar tu propia decisión, quizás tú tienes tus opiniones o tu propio juicio puede ser bastante lógico frente a la decisión que tienes que tomar. Te animo a buscar primeramente la dirección de Dios, porque Dios es quien conoce también el futuro, y cada vez que Dios nos da una respuesta, Dios conoce el resultado de esa respuesta. Por lo tanto, cuando nosotros tomamos una decisión basados en haber consultado a Dios, cuando tomamos una decisión basados en el direccionamiento de Dios, los resultados de esa decisión siempre van a ser mejores de los que nosotros podemos hacer o de las decisiones que nosotros podamos tomar por nuestra propia cuenta. Así que vemos que el hombre conforme al corazón de Dios nuevamente toma algo importante y nos enseña algo importante, que es consultar a Dios. Así que, en resumen, no solamente encontramos a un David que tiene que aislarse, no solamente encontramos a un David que en medio de su aislación y ese momento difícil busca fortaleza en el Señor, y no solamente encontramos un hombre que haya fortaleza en Dios, sino también alguien que busca direccionamiento en el Señor. Y quizás estos tres factores son presentes en medio de estos tiempos para nosotros. Aislamiento, estamos involucrados en un periodo donde necesitamos fortalecimiento
y en un tiempo en donde necesitamos direccionamiento de parte de Dios. Bueno, esta historia tiene un final feliz. El final es que David y sus hombres recuperan todo lo que ellos habían perdido. Exactamente todo lo que ellos habían perdido lo recuperan. Bueno, la Biblia dice allí en el versículo 18 y 19 del capítulo 30 lo siguiente. Dice, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado, todo lo recuperó David. Bueno, el final de esta historia es alentador, porque David no solamente extrae su fortaleza en Dios y su confianza en Dios, sino también el direccionamiento de Dios. Por lo tanto, los resultados de esa decisión fueron fantásticos, porque Dios le dijo, sí, David, vas a perseguir a estos hombres, los vas a encontrar y vas a recuperar cada cosa y a cada persona que te han robado. Y quiero decirte en este día que Dios devuelve lo perdido. Así que si has sentido que la cuarentena te ha robado algo, quizás la cuarentena te ha robado el contacto con algunas personas que amas, quizás la cuarentena te ha robado la alegría, o quizás la cuarentena te ha robado ese entusiasmo, ese ánimo, esa pasión que antes caracterizaba tu corazón y has sentido que poco a poco te has ido apagando, quiero decirte que Dios recupera todo aquello que nosotros hemos perdido. Si la cuarentena o la situación que estamos viviendo te ha robado algo que antes te caracterizaba, como era la alegría o el gozo, quiero decirte que Dios, en su presencia, tiene gozo y tiene fortaleza, tiene paz, tiene confianza para ti y para mí cada vez que nosotros vamos a Él. Y tal como David, tú y yo hemos vivido las mismas situaciones. David fue aislado forzosamente, pero David buscó fortaleza siempre en su Dios. David se vio involucrado en una situación muy compleja, al igual que por tú y a lo mejor yo y muchos de los que estamos viviendo este periodo, pero David encontró fortaleza nuevamente en su Dios. Y finalmente, cuando David tuvo que tomar una decisión frente a un difícil momento, David no tomó su decisión basado en él ni en cosas externas. David toma sus decisiones basado en su Dios. Nuevamente encontramos que David recurre a su Dios. Entonces quiero animarte en este día a que puedas poner en pausa quizás las decisiones que tengas que tomar y puedas ir a la presencia de Dios, buscar a Dios, pasar tiempos de oración en este tiempo es indispensable para tomar buenas decisiones. Así que te animo, amigo, amiga, que en este minuto estás viendo este video, a que puedas, al igual que David, buscar la presencia de Dios, hacer de Dios tu refugio, hacer de Dios la fuente de tu direccionamiento, de tu fortalecimiento en medio de este periodo de aislamiento. Bueno, te mando un gran y fuerte abrazo. Espero que este mensaje sea de aliento, sea de fortalecimiento también para tu corazón y te animo a que todo esto que acabo de compartir contigo lo puedas poner en la práctica, que puedas de verdad tomarte tiempos para orar, de verdad tomar tiempos para conocer a Dios personalmente, porque esto es clave en nosotros. La idea de ser fuertes en medio de estos tiempos no se basa en nuestras propias fuerzas ni en nuestra propia opinión. La idea de ser fuertes en este tiempo de verdad que nace desde la misma presencia de Dios. El único fuerte en medio de este tiempo es tu Dios. El único fuerte que tiene las respuestas que necesitas, la gracia, la alegría en medio de estos tiempos de tristeza, proviene de Dios. Así que te animo a buscar a Dios, a conocer a Dios personalmente, a buscarle mucho en oración, porque cuando buscamos a Dios, Él se deja encontrar. Bueno, te mando un gran y fuerte abrazo y espero que Dios te bendiga. Chao.